Fantástico. Entonces, como primer taller para plataforma de internet, vamos a denominar lo que es una granja de servidores. ¿Qué es una granja de servidores? Una granja de servidores es el conjunto de máquinas que brindan servicios específicos para un fin, ¿ya? Y estos servicios pueden ser de todo tipo. Pueden ser servidores en la granja de servidores como servidores de correo, servidores de archivos FTP, servidores web, servidores DNS para resolución de nombres, servidores de base de datos, ¿cierto? De lo que queramos. Claro, ellos tienen granja de servidores, los tienen alojados, generalmente están en el mismo lugar y prestan servicios para los clientes. Nosotros en el taller podemos poner un par de servidores, pero también una empresa podrían ser cientos de servidores alojados, como lo que vimos en Bluehost, ¿se acuerdan? Eran 6 racks y cada rack tenía 10 servidores físicos, ¿cierto? Pero dentro de cada servidor físico habían 200 máquinas virtuales, entonces la granja de servidores era de 2000 servidores en total, po. Ya eran servidores físicos y adentro habían máquinas virtuales. Para nosotros una granja de servidores, si hablamos de servidores físicos virtuales, es lo mismo, ¿ya? Porque muchas veces uno entra a páginas web y no sabe si la página que estás viendo está en un servidor real o virtual, por cierto, tú no sabes. A ti te interesa ver la página. Por ejemplo, cuando tú entras a ayer.cl, ¿sabes si la página que estás viendo ayer.cl está en una máquina virtual o en un servidor físico? No, pues. ¿A ti te interesa qué cosa como usuario que funcione? ¿No hay diferencia de velocidad, por ejemplo, en hacerlo en un servidor físico o en un servidor web? Hoy día en velocidad es más factible hacerlo en máquinas virtuales que en máquinas físicas. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Porque los sitios hoy día lo divido en varias máquinas virtuales más pequeñas. Es decir, por ejemplo, cuando uno accede a facebook.com no está accediendo a un servidor, accede a uno de los 5000 servidores que tiene Facebook. ¿A cuál entras tú? Al que esté más libre en ese momento, al que tenga menos carga, por cierto, o al que tenga menos usuarios conectados. Entonces hoy día el concepto de aplicar un servidor físico para todo no es tan así. Si yo noto que mi sitio cuesta entrar, ¿cierto? Me cuesta validarme, está lento, es porque estoy entrando a una máquina física. Si mi sitio es fluido en la carga del sitio web en realidad y entro sin problema, es porque estoy entrando a una de varias máquinas virtuales, quizás. O sea, si lo comparamos en ese sentido, tú notarías la diferencia en una máquina física si tu sitio anda más lento. Y si es más fluido, estoy en una máquina virtual. Pero no solamente en una, pueden ser en varias, ¿cierto? Porque se cargan de diferentes partes del sitio web. A modo de ejemplo, nosotros en esta granja de servidores vamos a poner un par de máquinas para simular servicios que se utilizan en una red. ¿Ya? Entonces vamos a elegir servidores. ¿Ya? En Packet Tracer están los server generic. Vamos a poner en la topología unos 4 servidores. 4 servidores. Y los vamos a distribuir. ¿Ya? Recuerden que podrían ser reales o virtuales. ¿Ya? Estos 4 servidores, ¿cierto?, van a estar conectados a la red mediante un switch, ¿ya? Que es lo que veíamos nosotros en un data center. En un rack estaban conectados, ¿cierto?, a un switch. Entonces en la pestaña inicial vamos a agregar un switch 2960. Switch 2960. Y vamos a nosotros conectar los servidores para brindar servicios de red. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Entonces para nosotros esta va a ser la granja de servidores. El switch 2960. ¿Cierto? En una empresa, o los servicios típicos serían el más utilizado, que es HTTP, ¿cierto? El web, servidor para páginas web. Vamos a tener por ahí. También vamos a tener un servidor para subir archivos, va a ser de tipo FTP, ¿cierto? HTTP, FTP. Y lo vamos subiendo. También vamos a tener un servidor que resuelva las búsquedas, un servidor de tipo DNS, ¿cierto? Y otro de los bastante utilizados también es el de correo, ¿ya? Recuerden que una empresa de hosting en una granja de servidores puede tener otros tipos de servicios, ¿cierto? ¿Cuáles faltarían? Por ejemplo, por mencionar algunos, base de datos, ¿cierto? Podría haber streaming para transmitir video, ¿cierto? Etcétera.
¿ya? Y varios más. En este caso, 4 típicos: HTTP, que va a ser servidor web, FTP, DNS y correo. En Packet Tracer, otra cosa importante, aquí no son ni servidores Linux ni Windows, son servidores simplemente. En el mundo real nosotros tenemos que definir qué sistema operativo tienen, ¿cierto? Si son libres, open source como Linux, o son de pago como Windows Server. ¿Ya? El switch lo vamos a llamar, ¿cierto? S2. Como switch 2, S2. Ahí van a estar conectados todos estos servicios. Ya. Vamos a anotar al lado de cada servidor las direcciones IP que va a tener cada uno de ellos, ¿ya? Y el servicio o puerto que utiliza. Ya. Comenzando con el HTTP. La IP que va a tener va a ser la 192.168, ya, 1.2/24. Las 24, ¿cierto? Y va a utilizar un puerto. El puerto que va a utilizar va a ser el 80 y el 443. ¿Qué se refiere el puerto? Está asociado al servicio a utilizar, ¿ya? Puerto de comunicación 80 y 443 para los servicios web. El FTP va a tener la dirección 192.168.1.3/24 y el puerto a utilizar va a ser el puerto 21. Los puertos de comunicación son asociados a los servicios con que trabajan, ¿cierto? Cada puerto es un servicio. En total tenemos una cantidad bastante grande de puertos asociados a distintos servicios. El DNS va a tener la dirección IP 192.168.1.4/24 y el puerto va a ser el 53. Ya, puerto 53. Y el de correo va a ser el 192.168.1.5/24 y el puerto va a ser el 25 y el 110. Utiliza dos puertos. Y vamos a explicar qué se debe cada uno. Entonces vamos anotando cada cosa. ¿Qué representa el video? Por la IP y el puerto, o también podemos llegar por el nombre, ¿cierto? Que refleja cada servicio que está brindando. Son los dos métodos con que podemos acceder a los servidores. ¿Qué es más fácil para el usuario? Nombre, ¿cierto? Nombre. ¿Ya? Así como este dominio que estamos creando nosotros, vamos a generar correos electrónicos. También vamos a crear dos cuentas. La idea es que probemos que los dos clientes se manden correo entre ellos, ¿ya? Entonces en el cliente 1 vamos a crear una cuenta de correo que, por ejemplo, se llama así: usuario1@aie.cl. ¿Ya? Con la clave, ¿cierto? 1, 2, 3. Así sencillo el correo. Eso podría ser alumnos, profesores, ¿cierto? Un correo. Incluso podrían poner el nombre de ustedes. Por ejemplo, Rodrigo@aie.cl, Daniela@aie.cl. O el nombre real, por Rodrigo. ¿Cierto? Cisterna @aie. A modo de ejemplo, estamos haciendo usuario 1, usuario 2 @aie.cl. La clave 1, 2, 3. Entonces vamos a crear un servicios de correo, ¿ya? Y servicios para llegar a cada uno de ellos. Ya. Anotemos primero. Comencemos. Vamos con los clientes primero. Con los clientes, cliente 1. A configurarlo, le vamos a dar una dirección IP, ¿cierto? Desktop, IP configuration, y va a tener un IP de tipo estática.
estática. Ya. La IP del cliente 1 es la 192.168.110, la máscara 255 o 55 o 550. Gateway no tenemos, no hay un default gateway. Y la respuesta es bien sencilla. ¿Por qué no hay un default gateway? Porque no hay ningún router. No hay router, por cierto. Están en la misma red en realidad. Por eso va vacío. Lo que sí tenemos es un DNS server. ¿Cuál sería el DNS? ¿Está por ahí? ¿Cuál sería la dirección de DNS que debe ir en el PC? ¿El cliente? La 1.4, exacto. La dirección del DNS se replica acá. Entonces para el cliente sería 192.168.1.4. Gateway vacío, ¿cierto? No hay un router. Siempre recuerden, la dirección de gateway o pasarela, como en español, es la dirección de un router. Si no hay router, no hay gateway. ¿Ya? No hay dirección. Esta la voy a anotar porque la vamos a seguir ocupando. ¿Rodrigo, bien? ¿Sí? Para el cliente 2 lo mismo, ¿cierto? Lo único que cambia es la IP, que es la .11. ¿Ya? La .11. Entonces en el cliente 2 es lo mismo, pero con la .11. La máscara igual, ¿cierto? Y el DNS también es el mismo. Eso lo dejo. Deberíamos conectar ahora, ¿cierto?, los clientes al switch de la red. ¿Ya? Vamos a conectarlo. ¿Sí? Si quieren revisar nuevamente la configuración, se van a email. Te van a email, ahí, email, ¿cierto? Y luego configura email y le muestra el resumen. En caso que quieran editar, ¿cierto? Que quieran modificar. Los dos clientes configurados, ¿cierto?, de correo. Vamos a conectarlos al switch, ¿cierto? Este es un switch de 24 puertos, muy similar al que está aquí arriba, ¿cierto? Cisco, de hecho, si lo abrimos gráficamente, por ahí está el switch. Catalyst, ahí está. ¿Ya? Y los puertos, ¿cierto?, de este switch, que va a estar armado en un rack para conectar PC o equipos de una red, pueden ser cualquiera de los 24 puertos. ¿Ya? Pueden ser cualquiera de estos, Esos dos puertos que están acá abajo se llaman puertos troncales o gigabit. ¿Para qué lo vamos a ocupar nosotros esos puertos troncales que están ahí? Para conectar de switch al otro switch. Pero los PC van a ir a los puertos de acceso, que serían todo esto. Estos son de acceso y estos de acá se llaman troncales. ¿Ya? Estos también los tienen. Si yo miro el switch acá, también es así. Si le echan un vistacito, miren, está ya cableado, donde está el símbolo del rayo. De aquí está el cable derecho, de aquí está el cable cruzado, ¿cierto? Copper Straight Track es el cable derecho, Copper Crossover, cable cruzado. Entonces, cable derecho, así como explicábamos recién, va a ser del cliente, del puerto del cliente, del fase Ethernet del cliente. ¿A qué puerto de switch? A cualquiera, ¿cierto? A cualquiera del 01 hasta el 024, ¿cierto? Que son los puertos frontales. Al que quiera. Uno igual se conecta a veces por orden, ¿cierto? Lo va ordenando de los últimos puertos, como quiera. Pero en estricto rigor yo lo podría conectar a cualquiera. A cualquiera, ¿cierto? ¿Ya? Y en el otro lado, el cliente 2, también, cable derecho, fase Ethernet, a cualquier puerto disponible. Menos a los gigabits, ¿cierto? Porque esos son los troncales. Esos son los que se conectan de switch a switch. ¿Ya? A cualquiera. Por ejemplo, al 7. ¿Ya? ¿Bien, Rodrigo, no? Bien. Ahora, ¿cómo conecto el switch 1 al switch 2? ¿Y con qué cable sería? Como explicábamos recién ahí. Cable cruzado, muy bien. ¿Cierto? Que es la norma B de cable. El cable invertido que se hace. Entonces tomo cable crossover. ¿Y de qué puerto lo conectaría? Ojo, solo de los gigabits, los que son troncales.
en este caso de la gigabit 01, ¿a cuál? A la 01, ¿cierto? 01 a 01. ¿Sí? Si esto lo reviso, miren, hay una pestaña en Packet Tracer, una pestaña física, mira, cambia ahí arriba, de lógica a la física, mira, cambia, vas dándole zoom a este escenario, clic, clic, y llegas hasta el rack, que está aquí, clic nuevamente, ahí están apareciendo los servidores que vamos a conectar, mira, en un rato más, y también están los switches. Entonces aquí están los con verde, los cables verdes fueron los puertos de acceso, y los de acá, los troncales, ¿cierto? Como vimos ahí, este está conectado de ese switch al otro switch, y los otros son para conectar los PC. Ahí ya lo vemos más real. Ahí están, ¿cierto? Incluso podría yo moverlo ahí, los cables. Podría cambiarlo aquí, jugar con ellos. En physical. Mira, Rodrigo, podríamos hacer esto. Ahí mismo moverlo, ¿cierto? Cambio la posición. Puede ser a cualquiera de las 24, ojo, los PC a cualquiera de estas 12 o 12. Pero entre suite a suite, troncal. ¿También da lo mismo que sea de la 01 a la 02? Da lo mismo, porque son iguales, los dos son gigabit. Yo podría hacer esto, mira. Pues eso, podría hacer esto. Ya. Lo que no debería hacer es conectar un switch, ¿cierto? Un puerto de acceso. Ya. Salvo en alguna ocasión muy especial que tuviese ocupado todos los puertos. Supongamos tengo 25 PC en la red, 25 computadoras y tengo 24 puertos, ahí tendría que ocupar uno, sí, a excepción, en esa ocasión. Pero siempre los PCs o dispositivos de red, sean impresoras, servidores, teléfonos, IP, todos a los puertos de acceso, ¿ya? Solamente que sería como esa excepción, porque los puertos son distintos a eso. Físicamente son iguales, pero transmiten una velocidad distinta. Son de 1 giga y estos son de 100 megas. Esa es la diferencia. En estos puertos transmite 1 giga de velocidad y acá 100 megas. ¿Ya? Vuelvo a lógica acá, pincho acá nuevamente para ver mi escenario. Debería probar entre ellos conectividad, cliente 1, cliente 2, hacer un ping entre ellos, ¿cierto? Abro la Command Prompt, ¿cierto? Pruebo con un ping, ¿cierto? De cliente 1 a cliente 2, a las direcciones correspondientes, a la 1.11 y a la 1.10. Entre los PC estamos probando. ¿Funciona, Rodrigo? ¿De PC a PC? Bueno, en redes de comunicación nosotros comentábamos algo el otro día, Felipe, que se mantiene siempre se mantiene lineal lo que es el ping, porque están en la red LAN, no hay variación de ancho de banda, siempre igual. Si nosotros pasáramos por un router, ahí variaría el tiempo de los ping. ¿Rodrigo? ¿Sí? Y igual. Daniela, vaya probando los ping. Antes de seguir configurando. Comencemos por los servidores. Comencemos primero por el servidor HTTP, el que está arriba, ¿cierto? Uno de los más utilizados en una granja de servidores. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle una dirección IP. La IP correspondiente a ese servidor, al HTTP, es la 192.168.1.2. La máscara de red o subnet es 255.255.550. Sin gateway. Y DNS, ¿cuál sería? El 1.4. El 1.4. Ahí tendríamos la configuración del servidor web. La primera parte, que es darle el IP. ¿Rodrigo? Sí, bien. Segunda parte. A diferencia de los PCs, aquí tienen servicios. Y ahí están los servicios disponibles en un servidor, ¿cierto? Los roles que podría cumplir. Ahí están todos los roles asignados. Podría ser DHCP, correo, FTP u otro. Ya vamos a activar solamente los que necesitamos. El resto en off. Si se fijan, pueden quedar en on o en off. En este caso,
¿Y el HTTP? Y el HTTPS los dejamos en on y el resto los vamos deshabilitando. Algunos ya vienen abajo, ¿cierto? O lo deshabilitamos manualmente. ¿Por qué se aprendió el HTTP? Claro, HTTP y HTTPS, esos dos en on. Donde vamos a levantar una página web. La recomendación de deshabilitarlo o bajarlo, más que nada por un tema de funcionamiento, ya debido a que entre más servicios tengo en un servidor, más recurso ocupa de RAM y procesador. ¿Ya? Pero yo en la realidad podría tener varios servicios corriendo en una máquina. Al mismo tiempo podría hacer correo, podría hacer web, FTP. Yo podría haber hecho todo en un solo servidor. Todo con todos los servicios, pero ahí estamos sobrecargando la máquina. Además de ello, si falla la máquina completa del servidor, fallan todos los servicios. ¿Ya? Por eso la lógica de una granja de servidores es distribuir los servicios en máquinas distintas. Cada máquina con un servicio distinto, ya sean máquinas virtuales o máquinas reales. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Deshabilitamos lo que no vamos a utilizar y dejamos solamente HTTP y HTTPS. ¿Ya? Aquí ya trae una página por defecto y lo que vamos a editar va a ser el index, ¿cierto? De esta página. Edit, ¿cierto? Incluso más, yo podría hacer la página en un blog de notas y pegarla aquí, o hacerla en Dreamweaver, en cualquier software, y la pego y funciona, una página web. Sí, todo el resto apagado. Hoy vamos a hacer una página. No pondrás el secreto de los activantes. Algunos vienen apagados. ¿Es el vendido? Eso también. Ya. Todo lo va a apagar. Sí, acuérdate. Ya. Miren, algo bien sencillo. Un mensaje, internet ayer puse como nombre. En la página. ¿Ya? Y guardo. HTML. Ahí usted si quiere aplica diseño, colores, ¿ya? A su elección. Incluso Packet Tracer puede soportar JavaScript. Yo podría hacer JavaScript y hojas de estilo y hacer una página bastante, ¿cierto? Visualmente bastante agradable, pero la vamos a hacer hoy día de ejemplo y más sencilla. Derecho, ¿cierto? A cualquiera. La lógica sería que por orden lo fuera, ¿cierto? Conectando del puerto 1, el 2, el 3, el 4, como quisiese, ¿ya? Pero también podría ser a cualquier puerto del switch. ¿Bien? ¿Sí? Hicimos la página, conectamos. Segundo servidor, ¿cuál vendría? FTP. Ya. Lo mismo, darle la dirección IP al FTP, que vendría siendo la .3, la máscara de subred, sin default gateway y DNS.4. Así sería la configuración IP. El FTP. Ya. ¿Qué más vendrían los roles? ¿Cuál dejaría habilitado los servicios? Solo FTP, por cierto, ese en on y el resto off. Todo lo demás off. Ya. En el FTP, ¿cierto? Por defecto viene creada una cuenta que se llama Cisco con contraseña Cisco, y esa cuenta tiene todos los permisos para que podamos subir archivos al FTP. ¿Qué permisos trae? Escritura, lectura, borrar, renombrar, listar. O sea, yo si entro con esta cuenta podría subir archivo al servidor, bajar archivo al servidor, borrar archivos del servidor. También nos da la posibilidad de crear otra cuenta, ¿cierto? Yo, por ejemplo, a modo de taller podría hacer esto. Mira, voy a crear Rodrigo y voy a crear 1, 2, 3 y le digo añadir y que tenga todos los permisos marcados. Entonces creo un segundo usuario y tiene todos los permisos en el servidor: lectura, escritura, borrado, listado. ¿Ya?
Si bien puede trabajar con el usuario Cisco, puede crear otro más a su preferencia, ¿ya? Y lo dejamos pausado. Sería así, a cualquiera. Vamos a esperar un minutito, Daniela. El que vamos a configurar ahora va a ser el de correo y el último vamos a dejar el DNS. ¿Por qué es tan importante el DNS? Porque el DNS es el que lleva o el que asocia a todos los demás servicios. Si el DNS falla, este servidor si cae, no funciona por algún motivo, no está disponible, no vamos a poder llegar a ninguno de los servicios restantes. ¿Ya? Por eso, si usted tiene la posibilidad, ¿cierto?, de elegir o seleccionar el hardware con que va a armar su servidor, siempre elija el mejor para el DNS, ¿cierto? El que tenga mejor procesador, más RAM, mejores discos duros, más rápido, siempre el mejor, el DNS. Si en el caso si son todos iguales no afecta tanto, pero siempre el más potente el DNS. ¿Ya? Si falla el DNS, no va a fallar los sitios web, no van a fallar los FTP y no va a fallar el correo en una organización. Generalmente cuando no podemos llegar a un sitio web es porque el DNS falló. ¿Ya? Por eso nosotros vamos a configurar el de correo y por último el DNS. Esperemos un minutito que llegue Daniela y continuamos. Veamos aquí entonces la IP en el de correo, que vendría siendo la 192.168.1.5, máscara de subred, sin gateway y sí con el DNS. El DNS, se dan cuenta la importancia que tiene, está presente en todos los demás equipos, en los clientes y los servidores, lo asocian. ¿Ya? ¿Qué servicio dejaría activo? Email, po. Todos los demás en off. Todos en off. Y en el DNS, cuando se configuran los servicios, ahí habría que dejar el HTTP, todos los demás. Ahí los vamos a asociar. Por eso vamos a hacerlo al final. Ya teniendo listo el DNS, podríamos ver todo. O sea, igual podríamos probar los sitios ahora, pero con la IP, no con el nombre. El de correo, recuerden, ahí está SMTP y POP3. Por POP3 es el protocolo por el cual llegan los correos y SMTP por el cual salen los correos. Correo entrante y correo saliente. Bandeja de entrada, bandeja de salida. Ya. Rodrigo, ¿está en la ¿está en email? Sí. Hay que dejar en on los dos servicios, POP3 y SMTP. ¿Sí? Ahí estamos. Les dimos IP, el resto, y estamos hasta ahí. En el domain name, lo que se agrega es el nombre de dominio que va a tener el correo electrónico. Nuestro correo va a ser @ayes.cl. Entonces lo que seteamos aquí sería ayes.cl. ¿Cierto? Gmail.com en el caso de Gmail, ¿cierto? Lo que viene detrás el @. Entonces en este caso nuestro sitio de correo va a ser ayes.cl y le declaramos set para que se asocie. Ya. Y donde aparece la pestaña user y password son ese usuario y esa clave, ese usuario y esa clave. Entonces sería usuario 1, clave 123. Recordar que si le escribimos en el PC con minúscula, tiene que ser con minúscula. De ahí el símbolo más. ¿Ya? Aquí lo estamos haciendo manualmente, pero en una organización también hay que hacerlo muy similar. Todos los usuarios que se están creando hay que hacerlo manualmente. Los alumnos, por ejemplo, Felipe.leaga, correo ayes.cl, uno por uno hay que ir haciéndolo de esta forma en el servidor de correo. Los 5000 alumnos nuevos. ¿Ya? Entonces ya creamos los dos usuarios, que estos fueron creados anteriormente en el PC, ¿cierto? Está aquí, por ejemplo, acá. Ahí está el usuario. Ahí están, ¿cierto? Dominio de correo, ayes.cl, usuario y usuario. Estos ya están asociados a PCs, ¿cierto? A clientes de la red. Nada más con el de correo. Ahí se termina. Ahora viene la parte más compleja, que en realidad es el servidor DNS, ¿cierto? El que resuelve los nombres. Claro, lo conectamos nomás.
¿cierto? Lo conecto a la red, a cualquiera del switch, a cualquier puerto de switch, y por último llegamos al DNS. El DNS, ¿cierto?, se le asigna la dirección IP, que vendría siendo la punto 4. ¿Sí? Punto 4, perfecto. La máscara de red, la misma, sin gateway. Y aquí viene la gran diferencia. Se dieron cuenta que para la configuración de DNS server, a todos los demás dispositivos de la red, ya sean clientes o servidores, asignamos la dirección del DNS. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Debido a qué? Porque todos le van a preguntar y consultar a quién. Al DNS, y el DNS les va a entregar la respuesta correcta. Por ejemplo, si este cliente quiere ver la página www.yes.cl, ¿a quién le va a preguntar primero? Le va a preguntar al DNS, y el DNS lo va a reenviar hacia acá, ¿cierto? Si este cliente quiere enviar un correo, lo mismo. El cliente le va a preguntar al DNS, y el DNS lo va a enviar al de correo. Si este cliente quiere subir un archivo por FTP, ¿cierto?, le pregunta al DNS, y el DNS lo va a reenviar al otro servidor. Por eso la importancia del DNS tiene que estar siempre activo, porque los clientes le van a preguntar a él y él los deriva a cada lugar, ¿cierto? Los DNS internacionales, ¿cierto?, que vamos a ver más en detalle la próxima semana, te mandan a otros sitios, por ejemplo, a los .com, a los .net, a los .tk, a cualquiera que exista, ¿cierto? .cl, .br. Ya, aquí estamos hablando de una sola organización, por lo tanto estamos viendo los .cl locales. Pero esto, imagínate a gran escala. ¿Cuántos dominios existirán en Internet? Son miles de millones, ¿cierto? Por eso tú buscas una página y alguien te deriva. Un servidor DNS te responde y te envía a donde está. ¿Ya? Entonces en el DNS, la pregunta es, ¿qué dirección llevará de DNS? Recuerde, el DNS le responde a todos los demás. La pregunta es, ¿a quién le preguntará por los sitios? A él mismo. Él no tiene que preguntarle a alguien, él se pregunta a sí mismo, porque él tiene la base de datos DNS. Entonces la dirección que se agrega de DNS en un DNS es una dirección, ¿cierto?, que es la 127.0.0.1, o también conocido como dirección de loopback o dirección interna. ¿Para qué eso? Porque él le pregunta a mí, él se pregunta a sí mismo, no a otro. Al DNS todos le preguntan, y él, ¿a quién le pregunta? A sí mismo. Por eso no tiene que preguntarle a otro servidor DNS. Si tuviese que preguntarle a otro servidor DNS, tendría que buscar en la red, ¿cierto? Buscar a otra máquina que le traiga la respuesta. Pero como él tiene la respuesta, se pregunta en forma interna. ¿Qué es lo que hace él? Con esa dirección de DNS, revisa un archivo que todos los sistemas operativos tienen, que se llama host. Y ahí están anotadas las búsquedas. Él no va a buscar a otra máquina, él se pregunta a un archivo local. Ese archivo local está en Windows también disponible. Ah, sí, el ramo del semestre pasado. Sí, el host. Modificamos el host. Está ese archivo. Es decir, él haría lo siguiente, él va a buscar, entraría por ejemplo a la carpeta Windows, a la carpeta System32, Drivers, etc. Y tiene un archivo que se llama host. Este archivo lo abrís con un bloc de notas. Y en este archivo host está esto. Y significa que aquí hay una IP y aquí hay un nombre. Se van asociando. Entonces, como él, en este caso el Windows 7 no tiene nada, ¿cierto? El cliente no tiene nada. Como no tiene nada, ¿a quién le pregunta? Al DNS. En cambio, el servidor DNS tiene todas las búsquedas guardadas ya. Pues entonces, ¿a dónde las va a buscar? A este archivo. ¿Y dónde está el archivo? En las propias carpetas. Pues. Es local. Es el archivo host. Entonces, en este caso, él se pregunta a sí mismo. ¿Ya? ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Duda? ¿Clarito? Una IP interna y se pregunta a sí mismo, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué servicio tenemos que configurar? Lo mismo, bajar todos los que no utilicemos, salvo el DNS. ¿Ya? Todos en off, menos el DNS. El DNS no. Servicio de resolución de nombre o de búsquedas de nombre. El servicio DNS asocia una dirección IP a un nombre de dominio.
De esa forma es más fácil recordar. Servicio de resolución de nombre. Entonces, ¿qué hacemos acá? Se hacen dos cosas. Primero, se crea el nombre de búsqueda y luego, ¿dónde está ese nombre de búsqueda asociado? Es decir, nosotros primero vamos a crear el nombre de búsqueda www.aie.cl y que se busque en esa dirección. Entonces, el nombre primero y luego la IP donde está alojado el servicio. Comencemos con el primero. ¿Ya? ¿Qué era DNS, profe? Servicio de resolución de búsquedas. Eso en inglés. Domain Name Service. Asocia una dirección IP a un nombre, porque para nosotros los humanos es más fácil recordar el nombre que el IP. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo me asocio el nombre, me acuerdo de los nombres de las páginas y no del IP. Y él se encarga de hacer eso. En una base de datos guarda nombre IP. Nombre IP. Vamos a crear esa base de datos ahora. Ejemplo. El usuario, los clientes que están por acá, no van a llegar a la página por la IP, sino que les interesa a ellos llegar por el nombre. ¿Cierto? Más fácil. www.aie.cl. Entonces, en el nombre digitamos el nombre a crear, www.aie.cl, y en el address le decimos dónde va a estar asociado. ¿A cuál? A la 192.168.1.2. 192.168.1.2. ¿Cierto? Y añadimos. Fíjense, y ahí se va creando la tabla DNS. Esta es una tabla DNS. El nombre, cuando pregunto por este nombre, me reenvía a esa dirección. ¿Sí? Nombre y IP. ¿Y el tipo que dice ahí para qué sirve? ¿Cuál? El type son para cuando queremos generar el proceso inverso. Por ejemplo, la records representa cuando asocio un IP a un nombre. Y el CNAME cuando hago al revés. La IP al nombre. ¿Cierto? Invierto. Técnicamente un servidor, nosotros como usuarios le preguntamos por un nombre y él nos devuelve ¿qué cosa? Un IP. ¿Ya? Y entre los servidores, entre ellos, porque los servidores DNS se comunican, ellos hablan al revés. Ellos preguntan por un IP y el otro le devuelve el nombre. Cuando ya lo configuremos los servidores se van a dar cuenta. ¿Qué otro dominio debemos crear? ¿Cuál sería el segundo? Ahí está. El FTP. Sería ftp.aie.cl. ¿A dónde debe redireccionar? A la punto 3. Punto 1.3. Y añado. ¿Y ven que se empieza a crear la tabla? ¿Cierto? Nombres a IP. ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Vamos con el que sigue. El nombre se llama NS1, que es un nombre universal de servidores DNS. Lo vamos a destacar en una clase más. ¿Por qué se llama NS1? ns1.ie.cl. ¿Y a dónde apunta? Al mismo. ¿Qué sería? El 192.168.1.4. Y añado. Y se sigue agregando la tabla DNS. ¿Cuáles me faltarían ahora? Los de correo. pop3.ie.cl y la dirección es la 192.168.1.5. Y añado. Y finalmente smtp.ie.cl para 192.168.1.5. ¿Ven? Y ahí tenemos nuestra tabla DNS. Ahí están. Probar los servicios. Probar los servicios. Empezar a probarlos uno por uno. Primero, los clientes deberían visualizar la página web. ¿Ya? ¿Cierto? Faltó conectar, perdón. Conectar el DNS. ¿Ya? Y una vez que ya tenga listo, negociado en verde acá, debería probar la página web. ¿Cómo sería el transcurso de la búsqueda? El cliente le pregunta a quién, al DNS, y el DNS lo reenvía hacia acá. ¿Ya? Pregunto en el cliente, abro el navegador, el web browser, aie.cl y debería cargar la página por nombre. ¿Sí? Cargó. Ahí, bueno, me aseguro, pruebo los dos. ¿Qué vendría después?
¿Qué servicio? El FTP. Ya, vamos a probar el FTP. Puede ser el mismo cliente volver a probar. El FTP se abre por consola, command prompt, por el command prompt, ya. Y escribo FTP espacio y el dominio se llama ftp.yes.cl. FTP espacio ftp.yes.cl. ¿Sí? Enter. El usuario puede ser Cisco o el que creó usted. Yo voy a entrar con el Cisco. Y ahí estoy. Y entro. Si aparece el símbolo FTP es porque estoy dentro del servidor ya. En la clase hoy día no vamos a alcanzar a subir archivos, pero sí la siguiente clase vamos a subir, bajar archivos por FTP y ver cómo funciona. ¿Sí? Si hago un dir, mira, comando dir, debería mostrar archivos que están en la máquina. Estamos ok. Hay archivos. Después vamos a probar cómo subir, cómo borrar, hacer un bloc de notas y subirlo. ¿Ya? Ahora es para probar que funciona nomás. ¿Cómo salgo? Me desconecto. Quit. Listo, se desconectó. ¿Ven? Ya le damos dos servicios. Aquí hizo lo siguiente. Aquí él le preguntó al DNS y el DNS lo reenvió al segundo. ¿Qué servicio nos quería probar? El email. ¿Cómo funcionaría el email? Por ejemplo, si este usuario 1 quiere mandar un correo a ese usuario, ¿cierto? El transcurso sería lo siguiente. Primero, ¿a quién le pregunto? DNS. DNS lo envía al servicio POP3, bandeja de entrada. Se guarda el correo y luego sale por SMTP, ¿a dónde? Al DNS, y del DNS retorna al usuario 2. Parece, ¿cierto? Uno cuando manda un correo se ve sencillo, pero esto es lo que se procesa en realidad, po. El DNS lo envía al correo de entrada, el correo de entrada retorna. ¿Probemos? Ya. Vamos a mandar un correo de cliente 1 a cliente 2. Voy al buzón de correo, al email. Ya. Y compongo un correo, compose ahí. Compose. ¿Listo? Y le voy a enviar al otro usuario, ahí está. ¿A quién? Ya, ¿a quién? El asunto y un mensaje. Voy a mandarle una usuario 2 @ayes.cl, ¿cierto? Asunto, saludo. Es un mensaje. Estimado. Buenas tardes. Un mensaje personalizado. Estamos realizando una prueba de correo. Ahí está un mensaje de correo. Realizando una prueba de email. Listo. Y lo envío, ¿cierto? Le estoy enviando al otro usuario un correo, el asunto, el mensaje y send. ¿Qué debería aparecer al otro lado? Mira. Primero, cuando yo lo envío, hago el send, ¿cierto? Voy a ir a revisar. ¿Cómo se envía? En send, ¿cierto? Send. Te vas al otro lado, al otro cliente, en recibido, claro. Voy a email, reviso recibidos y debería estar el correo. Dice, fue enviado el lunes 12 de marzo a las 14 tanto de la tarde y lo abro, mira. Ahí está el correo. Y le podría replicar, le podría responder. Pum. Gracias. Le respondo. Gracias. Voy al otro buzón y debería tener, ¿cierto? En recibido la respuesta. Entonces, ¿no funcionó la interacción de correo? No funcionó. ¿Ya? Eso que parece tan sencillo enviar un correo, hay una tecnología más compleja por abajo. Hay servidores DNS en una granja de servidores y servidores de correo de entrada y de salida. ¿Bien? Hicimos una pequeña configuración que podría o debería tener una empresa, ¿cierto? Y los servicios más utilizados, correo, ¿cierto? Archivos, ¿cierto? Y web. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Perfecto.